¿Cómo están, hermanitos queridos? Hace poquito se fue la energía eléctrica, pero aquí estamos en un momento con Jesús. Bueno, gracias al Señor por la oportunidad de poder estar aquí junto a ustedes, disfrutando un tiempo más de estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando por hoy el libro de Santiago. Solamente decirles, hermanitos queridos, que lamentablemente nuestro hermano Daniel no nos pudo acompañar y hoy también se nos fue la energía eléctrica acá, pero bueno, estamos aquí tratando de hacer lo mejor para la gloria de Dios, cumpliendo con este horario y bueno, quiero decirles que el día de hoy vamos a continuar con la lección número 5. La lección número 5 que tiene como título, pues en este pasaje, probados, perfeccionados y coronados. Saludamos a nuestra hermanita Patricia Díaz, a Adriana Luna también, que está conectada. Por favor, compartan esta publicación para que más personas conozcan la palabra de Dios. Estamos estudiando, como les dije, el libro de Santiago. Les cuento que aquí en Ecuador lamentablemente hay unos cortes de energía, probablemente una mala administración del gobierno, que tenemos estos problemas. Saludamos también a Patricia Díaz, saludos y bendiciones, dice, con ósculo santo para usted, hermano, y su amada familia. Muchas gracias, hermanita. También conectado Leo Montoya, también nuestra hermanita Adriana Luna también saluda. Esther Torres también está mirándonos. Un saludo, por favor, siga compartiendo. También sigan poniendo ahí sus saludos para que juntos hagamos esta comunidad tan bonita online para estudiar la palabra de Dios. Les contaba que el hermano Daniel Albarrán no está aquí conectado porque con su esposita están donde el médico. Y si estás escuchando, Danielito, esto, mucho ánimo, que todo salga bien allá y que muy pronto, el otro martes, estemos juntos. Lamentablemente hoy no estaba planificada una suspensión de energía eléctrica, pero miren, así es. Y me conecté aquí desde el teléfono para ver cómo nos va hoy también. Está saludando también Guille García, hermanita, que el Señor le bendiga. Otra vez nuestro hermano Montoya compartiendo. Gracias, hermanito. Y bueno, vamos a adorar al Señor estudiando la palabra de Dios, porque yo no soy tan bueno para los cantos, eso lo dejo siempre a mi hermanito Daniel Albarrán. Saludos también a Esther Torres. Buenos días, hermano Henry. Dios le bendiga grandemente, dice ahí. Bueno, saludos. Julián Carmona también está mirando. Linda García. Bueno, Dios les bendiga también. ¿Qué tal si empezamos haciendo una oración para empezar el estudio en esta mañana? Vamos a hacer el estudio bíblico. Oremos. Amado Padre eterno, alabamos su nombre en esta mañana, glorificándole, Señor, porque usted es nuestro Creador, que hace todas las cosas para nuestro bien. Santo Dios, gracias por esta linda mañana, por estar juntos entre hermanos para estudiar su palabra. Santo Dios, le ruego, le pido que por favor me bendiga para este estudio bíblico que vamos a tener, que me llene de entendimiento y sabiduría para presentarlo correctamente. Santo Padre, bendiga a nuestros hermanos queridos que están escuchando este devocional. Santo Padre, en especial, amado Dios, bendiga a mi hermano Danielito, su esposa, que todo salga bien donde el médico. Y Padre amado, guíenos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, estamos aquí otra vez leyendo algunos comentarios. Dice Patricia Díaz, saludos y bendiciones con ósculo santo. Muy bien. ¿Qué tal si abrimos la Biblia? Vamos a estudiar la palabra de Dios y les pido, por favor, allá en su casita, que abramos el libro de Santiago.
un libro maravilloso que el Señor nos dio. Tiene solamente 5 capítulos. Hoy estamos estudiando el pasaje de probados, perfeccionados y coronados. Y estamos ya en el versículo 5 para gloria de Dios. Vamos a hacer un repaso de lo que ya habíamos estudiado. Si usted se acuerda, Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna, dice el texto bíblico. Entonces los hermanos de Jerusalén estaban muy atribulados porque salieron de Jerusalén, por supuesto, salieron por la persecución. A raíz de la persecución de Esteban, ellos se desplazaron a tierras de Samaria y Judea. Pero son hermanos tremendos, buenos hermanos, porque ellos, cuando salieron a Samaria y Judea, ellos iban anunciando el Evangelio, iban predicando por todas partes. Rápidamente formaron congregaciones en estos lugares y establecieron pues ancianos rápido. Imagínense, se trasladaron cuestión de semanas y meses, y como eran judíos, pues nombraron sus pastores. Por eso dice el libro de Santiago: si alguno está enfermo, llame a los pastores de la iglesia. Entonces vimos que para poder gozarnos en las diversas pruebas debemos saber, dice el texto bíblico, sabiendo. La palabra sabiendo es conocer, entender, porque Dios tiene un proceso para cada uno de nosotros. Sí, hermanos, Él ha determinado que todos nosotros pasemos por pruebas. El Señor va a probar nuestra fe, ¿se acuerda? Eso ya estudiamos. Él prueba nuestra fe. Estamos hablando de fe como la confianza, la fidelidad que le tenemos al Señor. En este camino de las pruebas, cuando usted está pasando, cuando yo estamos pasando por diversas pruebas, pues Dios hace que nosotros produzcamos paciencia. La prueba de nuestra fe, hermanos queridos, produce paciencia, es decir, perseverancia, resistencia. Sí, hermanos, este camino que Dios nos ha permitido andar, Él busca en este camino de pruebas que nosotros nos completemos. Dice la palabra de Dios, perfeccionarnos, hacernos más maduros, hacernos íntegros. Lo que me encanta de estos textos bíblicos del libro de Santiago, este pasaje, es que dice el texto bíblico, sin que os falte cosa alguna. Eso significa que las pruebas a veces son difíciles, son complicadas, como tal vez usted esté pasando, pruebas familiares, pruebas por falta de trabajo, pruebas emocionales, yo no sé, económicas. Son difíciles, por supuesto, y las personas dicen, hermano, la verdad, yo no sé si usted me puede entender lo duro de mi situación. Y la verdad es que a veces nosotros no podemos entender, pero el Señor dice, sin que os falte cosa alguna. Eso significa, hermanos queridos, que Dios siempre nos va a ayudar. Él siempre va a estar con nosotros. En las pruebas, amados hermanos, debemos actuar correctamente. Precisamente cuando estamos pasando por las pruebas es que nosotros tomamos decisiones. Y podemos, por supuesto, tomar malas decisiones o buenas decisiones. Entonces, para poder tomar una buena decisión, necesitamos tener un buen entendimiento. Sabiduría para escoger y hacer algo bueno. Imagínense, a veces yo creo, hermanos, que hay personas que no saben qué hacer. No saben qué hacer en medio de una prueba. No tengo el entendimiento correcto, no tengo los pensamientos correctos y no estoy tomando las decisiones correctas en este asunto. No sé si usted escuchó alguna vez alguna hermana o tal vez un hermano que dijo, yo no sé qué hacer, no sé cómo actuar, no sé qué pensar en este momento.
con mi hija, con mi hijo, con mi esposo, con mi esposa. Yo no sé qué hacer realmente. Entonces, tenemos la bendición de estos textos bíblicos que vamos a leer. Por favor, acompáñenme. Estamos, para los que llegaron, Santiago capítulo 1. Estamos estudiando el pasaje, probados, perfeccionados, pero también coronados. Así que, capítulo 1 de Santiago, versículo 5. Mira el texto bíblico, es interesante lo que dice. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Y dice el texto, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Eso dice el texto bíblico. Como usted sabe, estamos estudiando versículo a versículo. Esta vez vamos a analizar el versículo 5 y veamos hasta dónde avanzamos, amados hermanos. Dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. La palabra sabiduría en el idioma griego en que fue escrito la Biblia del Nuevo Testamento, dice que significa Sofía. Esa es la pronunciación en griego y el significado es sabiduría, por supuesto, inteligencia, conocimiento, discernimiento. Entonces, ¿le ha pasado que llega a un punto de su vida en que usted no sabe cómo hacer en medio de las tribulaciones? Porque está muy difícil. Y no tenemos el conocimiento, no tenemos el discernimiento de las cosas. Entonces yo quiero mostrarle, hermanos queridos, ejemplos en el Nuevo Testamento, específicamente de dos personajes que no sabían qué hacer en momentos muy duros de su vida. Espero avanzar. Probablemente hoy estudiemos acerca de un personaje que no sabía qué hacer cuando estaba pasando por momentos muy difíciles en su vida. Estaban luchando en su fe, estaban siendo probados la fe. Muy bien, vamos al libro de Marcos para mirar este ejemplo. Marcos, por favor, capítulo 9. Es interesante que en el libro de Marcos, capítulo 9, aparece la transfiguración. Se mira al Señor Jesucristo transfigurado, transformado. Él delante de 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Entonces, él cuando regresa de la montaña, después de esa transfiguración, dice el texto bíblico en el capítulo 9, versículo 14, lo siguiente. Por favor, Marcos capítulo 9, versículos 14 y 15 vamos a leer en este momento. Dice el texto bíblico, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que se disputaban con ellos. Dice el texto, versículo 15, y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Lo que está sucediendo es una disputa entre los discípulos de los rabinos judíos, de los fariseos, saduceos, y una disputa contra los discípulos de Jesús. Estaban discutiendo. Lo que hace el Señor Jesucristo lo hace muy molesto. El texto bíblico, según los estudiosos, tiene un tono muy fuerte contra sus propios discípulos. Mira el tremendo reclamo que hace el Señor Jesucristo a sus discípulos. Desde hoy en adelante sus discípulos no van a pronunciar nada porque lo ven muy enojado a Jesús. Mira el versículo 16. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Jesús le molesta que sus discípulos estén discutiendo, estén disputándose con las personas. No es algo correcto. Y quiero exhortar aquí, hermanos queridos, a mis hermanos que les gusta discutir sobre la palabra de Dios. A Jesús no le gusta que estemos discutiendo, enojándonos,
con otros hermanos o con otras personas sobre puntos de la palabra de Dios. El Señor está muy enojado. A propósito, versículo 16, muy pero muy enojado. Versículo 17, y respondiendo uno de la multitud dijo, miren, sus discípulos no responden la pregunta porque le ven a Jesucristo muy molesto. De entre la multitud sale un hombre. De este hombre vamos a hablar. Este hombre va a decir lo siguiente. Mire, por favor, versículo 17, para los que llegaron, Marcos capítulo 9, versículo 17, dice este hombre, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo. Verso 18, el cual donde quiera que lo toma, le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Aquí vemos la historia de un hombre que tiene un tremendo problema. Yo creo que uno de los problemas o tribulaciones más difíciles de la vida es cuando a uno se le enferma un hijo, cuando a uno se le enferma un familiar. Es difícil lidiar con esos problemas, amados hermanos. Yo sé que aquí hay personas probablemente que tienen enfermos en su casa y es muy frustrante, es muy difícil tener este tipo de situaciones. Ahora bien, mire la condición. Su hijo de repente tenía episodios muy vergonzosos, muy extraños. Caía al suelo, era sacudido, tenía espumarrajos, crujía los dientes y de a poquito se iba secando. Y lo que hizo este hombre es, por supuesto, buscar a los rabinos y pedirles ayuda. No pudieron hacer nada los rabinos de aquel tiempo. Los discípulos de los rabinos no pudieron hacer nada. Los discípulos de Jesús tampoco. Así que encontramos una persona que está muy frustrada por las situaciones que está pasando. Sí, amados hermanos, como muchas personas están haciendo todo lo posible por salir adelante de una situación y no pueden. Ahora bien, hermanos queridos, me encanta el pasaje sinóptico de esta historia. Por ejemplo, en Mateo capítulo 17, versículo 14 dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, muy bien, esta es la actitud de este hombre. Se arrodilla delante de Jesús y está dispuesto a humillarse delante de él. ¿Para qué? Para pedir ayuda por su hijo. En el libro de Lucas, otro pasaje sinóptico, dice Lucas 9:38, he aquí, un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. La historia entonces se vuelve un poquito más conmovedora, porque está rogando, le está suplicando, arrodillado y diciéndole, Señor, ayúdame con mi hijo, te ruego por mi hijo. Mi hijito está sufriendo, mira cómo está, mira cómo cruje los dientes, mira cómo se encuentra en esa condición. Y a mí como papá me puede partir el corazón ver que el único, y esa es otra cosa que aparece aquí, es el único que tengo. Fue muy conmovedor para Jesús, ya lo vamos a ver, cómo actúa el Señor Jesucristo. Ahora, fíjese, por favor, estamos en Marcos 9:18, que dice el texto que los discípulos no pudieron. Y esto es muy extraño. ¿Por qué es extraño? Porque sí podían. Sí, mire por favor, capítulos anteriores, el capítulo 6, versículo 7, mire lo que hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos. Mire, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los discípulos de Jesús, ellos sí podían sacar demonios. Sí podían porque el Señor les dio autoridad. Mire cómo actuaban. Capítulo 6, versículos 12 y 13. Hablando de los discípulos. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen.
Eso era su primera misión, arrepentimiento. Versículo 13, y mire, ahí está. Y echaban fuera muchos demonios. Los discípulos sí podían echar demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que es interesante que los discípulos en este caso no pueden sacar ese demonio. Ahora, volvamos a Marcos capítulo 9, versículo 19. El Señor se molesta. Estaba muy molesto con sus discípulos, pero tenía mucha misericordia con este hombre. Mire, leamos el texto bíblico. Y respondiendo él, les dijo: oh generación incrédula, hablando de sus discípulos, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Jesucristo se molesta muy fuertemente. Y es interesante, hermanos queridos, preguntarnos por qué Jesucristo está molesto con sus discípulos. Bueno, ya lo vimos, se molestó porque estaban discutiendo con los otros judíos. A Jesucristo no le gusta que discutamos, nos enojemos, enfrentemos a la gente. No. Vamos a ver cuál era el problema de raíz que tenían sus discípulos que el Señor les enseñó, por supuesto. Mire por favor, hermanos queridos, las cosas que a Jesús le molestan. Vamos a ir a Marcos capítulo 3, versículo 5. Es importante esto, ponga mucha atención. Marcos 3, 5. Entonces, mirándolos alrededor con enojo. Aquí está Jesucristo enojado. ¿Pero por qué? En Marcos 3, 5. Entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende la mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada. Entonces, en el contexto, este hombre estaba con una mano seca, este hombre del capítulo 3 estaba con la mano seca, y al Señor le molestó que la gente no tenga un corazón blando ante la palabra de Dios y ante el poder de Dios. Sus corazones eran duros. La falta de fe, hermanos queridos, de la gente molesta al Señor, molesta mucho. También sucede esto en Nazaret, en el capítulo 6, versículo 6, cuando Jesucristo llega a Nazaret. Mire, Marcos 6, 6 dice el texto bíblico: y estaba asombrado. Y aquí es la connotación de enojado, molesto, frustrado, de la incredulidad de ellos. A Jesucristo le molesta la incredulidad. Y dice que recorría las aldeas de alrededor enseñando. Es interesante, hermanos queridos, que cuando vemos al Señor enojado, lo miramos enojado por la incredulidad, por la dureza de los corazones de las personas. Cuando la gente no cree en el Señor se enoja. ¿Por qué? Porque la incredulidad, amados hermanos, los que me están escuchando y poniendo atención, la incredulidad es una ofensa a Dios. El no creer en la palabra de Dios, el no creer en el poder de Dios, hace que el Señor se enoje. Esta gente, en estos casos que estamos leyendo, ellos llegaron a decepcionar a Jesús. Decepcionaron a Jesús. Yo creo, hermanos queridos, que nosotros no debemos desconfiar de la palabra de Dios, no debemos desconfiar del poder de Dios. Debemos pensar bien lo que estamos haciendo. Usted está pasando por una tribulación difícil, está bien. Nunca se enoje con el Señor. Nunca desconfíe del Señor. Nunca piense que usted está abandonado, porque el Señor dijo: yo estaré siempre contigo. No se sienta frustrado y diga palabras que después se va a arrepentir, porque el Señor siempre está con nosotros. Permanezca con fe, continúe con fe. Al Señor le molesta
la incredulidad y el corazón duro. Dijo, traédmelo, ¿se acuerda? Estamos en Marcos capítulo 9, versículo 20. Imagínense cómo estaba la gente mirando alrededor, porque había una multitud, y se lo trajeron. Imagínense llevándole a este muchacho delante de Jesús. Y cuando el espíritu, porque estamos hablando de un endemoniado, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Esto debió ser muy frustrante para el padre de familia, por supuesto. Su hijo ahí revolcándose en el polvo, en la tierra, sacando de la boca saliva, espumarajos, y eso es lo que hace el demonio en la vida de las personas. El demonio, o los demonios, siempre buscan dañar y destruir, hermanos queridos, porque esa es la obra de Satanás. Ahora bien, quiero que mire, por favor, por un momento, la actitud de Jesús frente al padre de familia que estaba sufriendo. Él tiene una actitud muy interesante, Jesús, que debemos imitar. Cuando una persona está pasando por tribulaciones, mire lo que hace Jesús. No lo cura directamente, por supuesto. Mire lo que hace él. Verso 21. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Bueno, si usted lo notó, Jesucristo, como tiene naturaleza divina, él sabía todo. Pero él hace algo especial. Él pregunta, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Sabe por qué pregunta el Señor Jesucristo? Porque Él se interesa por las personas. Porque Él hace esta pregunta es porque quiere que este hombre diga lo que siente en su corazón. Sí, amados hermanos, eso es lo que debemos hacer con las personas que están sufriendo. Ahora, si usted se acuerda la historia bíblica, el Cana, Ana, el marido le pregunta a su esposa que no podía tener hijos, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué te pasa?, le dice el marido a la esposa. ¿Por qué hace estas preguntas? Precisamente porque esas preguntas sirven para demostrar a las personas que nos interesa la otra persona. Nos interesa. Jesús se interesa por este hombre. ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, mire, saca lo que tiene en su corazón. Desde niño. Verso 22. Y muchas veces, mire cómo se expresa el padre de familia, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Hermanitos queridos, muchas cosas se pueden enseñar de este pasaje, pero lo que me llama la atención es que este hombre está sufriendo muchísimo y dice, mi hijo está siendo atormentado por este demonio desde que era pequeño, son años lo que está sufriendo, y quiere matarle con fuego y con agua. Y dice el texto bíblico, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Y ayúdanos. Si usted se dio cuenta, está en plural. Porque, hermanos, cuando está sufriendo un niño, sufre la mamá, sufre el papá, sufre la familia. Ten misericordia de nosotros. El sufrimiento de un miembro de la familia, hermanos queridos, duele el corazón. Yo sé que algunos de ustedes que están escuchando este estudio bíblico están sufriendo por sus hijos. Probablemente sus hijos tienen problemas de desobediencia, sus hijos están enfermos, sus hijos están tomando malas decisiones y eso causa dolor, hermanos. Causa dolor en los padres de familia. Y esta frase que dice, ayúdanos,
ten misericordia de nosotros, es el dolor de una familia. Pero están con la persona adecuada, están con Jesucristo. Jesucristo está ahí. Y es precioso lo que hace Jesús con este hombre. Usted sabe que Jesucristo lo va a curar, por supuesto. Probablemente ya leyó los textos que vienen, pero lo maravilloso es que Jesucristo se preocupa de usted, se preocupa de mí, se preocupa de este hombre de la historia. Él entiende, hermanos queridos, las lágrimas. Él entiende el sufrimiento. Él entiende cuando en la despensa no hay comida o cuando el refrigerador está vacío. Él entiende la necesidad económica. Él entiende la desesperación de las personas. Y Jesucristo se acerca con cariño y ternura a pesar de que estaba enojado con sus discípulos. Imagínense esa tremenda madurez espiritual que Dios nos está mostrando aquí, que frente al dolor y las circunstancias difíciles de la gente, Jesucristo es misericordioso y bueno con todos nosotros. Es maravilloso todo eso que estamos mirando. Mire, por favor, Marcos capítulo 9, versículo 22. Bueno, al final, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Verso 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Esa es la versión Reina Valera, pero les cuento algo. En este pasaje, la versión Reina Valera está mal traducido, el texto bíblico del versículo 23. No es la traducción correcta. Entonces, cuando tenemos este problema de mala traducción, ¿qué tenemos que hacer? Pues siempre les recomiendo que leamos otras versiones. En este caso, mi recomendación siempre es leer las versiones NBI y Dios habla hoy, que son unas traducciones siempre acomodadas correctamente del idioma original a nuestro idioma, sin interpretación, solamente con traducción. Algún momento podemos estudiar ese asunto, pero mire la traducción NBI de este texto bíblico, Marcos 9, 23. Mire los signos de pregunta, por favor. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Y note, por favor, los signos de pregunta. Dios habla hoy, Marcos 9, 23. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. A Jesucristo no le gusta la incredulidad. A Jesucristo, hermanos queridos, no le gusta que nosotros dudemos de su palabra. Le está reclamando a este hombre, mira, ¿cómo que si yo no puedo? Sí, amados hermanos, al que cree, todo le es posible. Lo que pide el Señor Jesucristo precisamente a este hombre, es que tenga fe. Ahora, me encanta cómo responde este hombre. Por favor, mire cómo responde este hombre. Marcos capítulo 9, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Lo que le dijo Jesús hizo que este hombre desarrolle rápidamente su fe. Clamó y dijo, mire, me encanta cómo traduce la Reina Valera este asunto. Mire, dice ahí, creo, soy una persona de fe. Creo, Señor. Ayuda a mi incredulidad. La verdad, hermanos queridos, que las tribulaciones, como esta tribulación tan difícil de un hijo endemoniado, un hijo enfermo, hace que nos turbemos, hace que perdamos la esperanza. Este hombre fue con los discípulos de los rabinos y no pudieron hacer nada. Buscó a los más espirituales en esa época, no hicieron nada. Buscó a los discípulos de Jesús y tampoco pudieron hacer nada. Este hombre está delante de Jesús. Y este hombre lo que tiene que hacer en este momento es aumentar su fe. Pero no puede.
porque ha fracasado mucho, ha sufrido tanto que no puede. Y dice esta tremenda frase que es yo creo la descripción de muchos de nosotros, la descripción. Señor, creo, tengo fe, pero ayúdame, Señor, ayuda mi incredulidad. Tengo fe, pero también la pierdo a veces. De repente no es como antes, no es tan firme como antes. El dolor, el sufrimiento, al ver a mi hijo así en el suelo, revolcado y entregado a esa vida, me duele. No sé cómo crecer espiritualmente, no sé cómo aumentar mi fe. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener más fe. Ayuda mi incredulidad. Hermanos queridos, cuando uno es probado, como lo dice Santiago, uno es probado la fe. Pero cuando uno no sabe qué hacer, tiene que pedir. Señor, deme sabiduría. Deme sabiduría para poder enfrentar estas dificultades. Necesito conocimiento, necesito discernimiento. Necesito aumentar mi fe. Bueno, sigamos con la lectura. Estamos en Marcos capítulo 9, versículo 25, y dice el texto bíblico: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Hermanos queridos, hermanos que me están escuchando, Jesús reprende a este espíritu. Este espíritu tenía algo especial de los otros espíritus. Era mudo y era sordo. Pero Jesucristo ordenó que el espíritu salga de este muchacho. Lo interesante que miramos en el versículo 26 es que este espíritu sacudió con violencia al muchacho. Miren, piensen esto, hermanos queridos. El demonio se da cuenta que va a salir inmediatamente de este joven, de este muchacho. Y lo que él decide, este demonio, es: tengo la última oportunidad, tengo unos segundos para salir de este muchacho. ¿Qué voy a hacer? Voy a sacudirlo con violencia. Eso me llama mucho la atención. Me llama la atención de lo que hacen los demonios en la vida de las personas. Si los demonios tienen una sola oportunidad, segundos, lo que van a hacer es tratar de hacernos daño. Es interesante que en los pocos segundos que tenía, sacudió tremendamente al muchacho de tal manera que se desmayó, de tal manera que estaba como muerto. Imagínese lo que puede hacer Satanás, los demonios, si nosotros le damos chance. Si usted permite que el pecado entre en su vida, si usted se entrega a una vida de pecado, Satanás puede hacernos mucho daño. Porque eso vino Satanás, a matar y a destruir. Jesucristo vino a lo contrario, a dar vida, a curar, a sanar, como en este caso. Así que, hermanos queridos, tengamos mucho cuidado con Satanás o con los demonios. No debemos darles oportunidad, chance de hacer con nuestra vida lo que ellos quieren, porque ellos quieren matarnos, destruirnos. Esa es la guerra espiritual que nosotros tenemos todo el tiempo. Así que hay que cuidar a nuestros hijos. Probablemente hoy en día no hay ese poder tan fuerte como lo hubo en el primer siglo. Si lo buscamos, por supuesto lo vamos a encontrar. Pero este mundo, hermanos queridos, está lleno de pecado. Cuidemos a nuestros hijos, que nuestros hijos tengan buenas amistades, que no se queden las noches. Hay que cuidarlos, hay que cuidar mucho a nuestros hijos, porque Satanás es cruel, hermanos.
y va a ocupar una oportunidad para hacer daño y gran daño, no solamente un daño pequeño. Así que, hermanos queridos, continuemos. Hay mucho que hablar, pero lo vamos a dejar hasta ahí, esto de este punto. Marcos 9:27, por favor avancemos. Dice el texto, y me encanta este texto bíblico porque es Jesucristo con ternura, con cariño, porque así es nuestro Dios, así es nuestro Dios, así actúa, esas son sus características. Mire lo que dice el texto, pero Jesús, tomándole de la mano, ¿se imagina la escena? Mijito, le da su mano, lo enderezó y se levantó. Eso es lo que hace Jesús en la vida de las personas. ¿Cuántas personas necesitan esto? ¿Cuántos jóvenes necesitan esto? Que Jesús los levante, que Jesucristo los sane. Pero ¿sabe cómo pueden ser sanados? Con padres, con personas que se preocupen por esos jóvenes y los lleven ante la presencia de Jesús. Y ese es nuestro trabajo, llevar a las personas ante la presencia de Jesús. Los demonios pueden hacer mucho daño, por supuesto. Este mundo hace mucho daño, pero solamente Jesús, hermanos queridos, puede levantarnos y ayudarnos. Ahora bien, hermanos queridos, me encanta lo que dice en el pasaje sinóptico de Lucas capítulo 9. Por favor, leamos Lucas 9:42. Mire lo que dice el texto bíblico. Y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Qué bonita escena. Estaba sufriendo. Mira, toma a tu hijo. Tu hijo está sano. Te lo devuelvo sano. Papá, te lo devuelvo sano. Ya no sufran más. Se terminó la tribulación. Se terminó la angustia que estaban teniendo. Fue difícil para el padre por probablemente algunos años. Pero lo que hizo bien este padre es llevarlo a Jesús. Ahora bien, estamos estudiando, hermanos queridos, estamos estudiando acerca de las pruebas. Este es un ejemplo de prueba. Dice el texto bíblico, si tenemos falta de sabiduría, que debemos hacer pedir. Es precisamente lo que hace este hombre, se acerca a Jesús y le pide. Y lo que hace Jesucristo es ayudar. Es ayudar. A Jesucristo le molesta la incredulidad. Entonces, acerquémonos a Jesús en certidumbre de fe. ¿Sí? Acerquémonos a Jesús. Más adelante, bueno, voy a terminar, me quedan unos minutos, vamos a terminar en Marcos. La siguiente clase continuamos con los otros versículos de Santiago. Pero mire lo que pasa con los discípulos. Quiero terminar este pasaje. En Marcos capítulo 9, versículo 28, la multitud se fue a su casa. El padre de familia llevó a su hijo a la casa. ¿Se imagina la sonrisa de la mamá? El papá llevando al hijo y le dijo, mira, mi amor, Jesús sanó a nuestro hijo. Satanás nunca lo va a molestar. Fue tremendo, fue muy bonito. Bueno, nos encontramos en la casa. Marcos 9:28 dice, y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Claro, es una buena pregunta. Los discípulos, hermanos queridos, los discípulos, ellos tenían la potestad, autoridad de echar fuera demonios, pero la pregunta de sus discípulos válida es ¿por qué no pudimos? Verso 29. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Oración y ayuno. Miren, en Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesucristo también les dijo, por vuestra poca fe. Yo creo, hermanos queridos, que hay situaciones en nuestra vida que no necesariamente es hacerlo. Quiero explicarme bien. Hay situaciones que nosotros necesitamos acercarnos espiritualmente más a Dios. ¿Y cómo se lo hace? Por medio de la oración, por medio del ayuno.
porque muchas situaciones de nuestra vida son muy difíciles y necesitan que nosotros nos apeguemos más a Dios para poder solucionar los problemas. Sí, amados hermanos, necesitamos entregar nuestro espíritu completamente al Señor. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Jesús tiene la autoridad y el poder de librarnos de cualquier cosa, pero Él permite, amados hermanos, Él permite que nosotros pasemos por tribulaciones, porque Él quiere un crecimiento espiritual en cada uno de nosotros. A veces nos falta la fe, a veces nos falta sabiduría, como dice el texto bíblico, sabiduría para poder entender lo que sucede y poder tomar acciones en nuestra vida. Estamos estudiando el libro de Santiago, un tremendo libro, hermanos queridos, un libro que nos ayuda a crecer espiritualmente. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice el texto, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. ¿No sabe cómo actuar en medio de las pruebas? Pues, hermanos queridos, hay que pedir sabiduría y Dios nos va a ayudar. Dios nos va a ayudar a seguir adelante. Dios nos va a dar ese conocimiento, ese entendimiento para tomar buenas decisiones en nuestra vida. Hermanos queridos, estamos terminando el estudio bíblico. Alguien me está preguntando ¿cómo se llama usted? Me llamo Henry Llanes, soy un predicador de la Iglesia de Cristo acá en Ibarra, Ecuador. Estamos estudiando el libro de Santiago todos los martes a las 9 hora México, 10 en Ecuador. En Chile estamos a mediodía. Saludos, hermano Ismael Franco Tobar, un hermano querido que está conectado desde México. A Martínez María, saludos, que nos manda también saludos. A Paula Martínez, a Fina López, a Linda García, a Leticia, saludos. A Mari Ríos Márquez, Blanca Rodríguez también nos manda unos bonitos saludos ahí, muchas gracias. Leticia Soto también nos saluda. Silvia López, buenos días también. Bueno, Judith Hernández, Nicolás García también está conectado. Muy bien, hermanitos queridos, disculpen, hoy se fue la luz en Ecuador, de repente sin anunciar nos quitaron la luz, lamentablemente, y por eso no pudimos transmitir desde la computadora y no puedo mirar todos los mensajes. Nuestro hermano Daniel Albarrán hoy también no pudo estar con nosotros porque tuvo una complicación su esposita y tuvo que ir al médico. Muy bien, voy a leer algunos otros saludos. Carlos Uñera, saludos. Clara Ramírez Martínez, muchos saludos, hermanita, mucho gusto, de Tamaulipas. También está Macrina Silva, saludos, Dios le bendiga. Bueno, hermanitos, llegó el momento de despedirnos. Gracias por su linda atención, por acompañarnos en este tiempo de Un Momento con Jesús. Espero el siguiente martes esté nuestro hermanito Daniel Albarrán, que se conecta desde Santiago de Chile. Y gracias, dice ahí la hermanita Leticia Soto, por el mensaje. Con mucho gusto, gracias al Señor por dejarnos estos textos tan bonitos que nos animan, nos despiertan espiritualmente. Y a mí me encanta esta historia de Marcos, hermanos. Qué bonito cómo el Señor nos da ese entendimiento, ¿verdad? Muy bien, vamos a despedirnos. También quiero saludar ahí a Carlos Uñera desde Tyler. Les recuerdo con cariño a mis hermanos de Tyler, allá en Texas. He pasado por ahí predicando. También está Marcela Rangel de Tyler. Mucho gusto, hermanita. Saludos al hermano Israel Sandoval. Un abrazo, una familia muy querida para mí. Y bueno, vamos a despedirnos con una oración. Y si el Señor lo permite, nos vemos el siguiente
martes, continuando con este estudio bíblico. Muy bien, vamos a orar. Padre Santo, gracias le damos por cuidarnos. Gracias por la palabra de Dios, gracias por este libro de Santiago que nos enseña mucho. Gracias por el pasaje de Marcos capítulo 9, Señor, que nos ayuda a entender cómo usted nos levanta, cómo usted nos da sabiduría, nos aumenta la fe, Señor. Padre Santo, le ruego que bendiga a mis hermanitos queridos que están aquí conectados, que los bendiga grandemente, que puedan salir adelante en medio de sus tribulaciones y ayúdenos, Señor, porque usted es nuestro Padre que nos cuida y confiamos en usted. Denos sabiduría para poder entender las cosas. Padre amado, le amamos y glorificamos su nombre, oh Dios Todopoderoso, y le pedimos todo esto en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, tengo que despedirme, se me terminó el tiempo. Saludos Beatriz Chávez, Leticia Soto, Carlos Ureña y a todos los que están conectados, hermanos queridos. Saludos a los hermanos de Simapán Hidalgo. Saludos, que Dios les bendiga. Qué bonito haber pasado con ustedes y bueno, estámonos mirando en el siguiente martes a las 9 en horario mexicano, 10 en Ecuador y también mediodía en Chile, Venezuela también. Así que Dios les bendiga. Ahora sí quiero saber cómo detengo la grabación porque es mi primera vez que lo hago por aquí. Dios les bendiga.